Si te dijera que llevas en el centro mismo de tu cuerpo, en ese lugar preciso donde el cordón umbilical te unió al mundo antes de que nacieras y que lleva la huella de esa primera conexión con la vida, un punto de energía tan antiguo como la propia humanidad, un centro de poder que las tradiciones espirituales más antiguas del mundo conocieron, documentaron y usaron durante miles de años para activar la vitalidad, para restaurar el equilibrio y para conectar con la fuente de energía que sostiene toda la vida visible e invisible. Tal vez algo en tu cuerpo lo reconocería antes de que tu mente tuviera tiempo de evaluarlo. Tal vez ese reconocimiento vendría acompañado de una sensación que es difícil de describir con precisión, pero que se parece a la que uno tiene cuando recuerda algo que sabía de antes, algo que estaba ahí guardado esperando ser recordado. Pero escucha esto. En el año 1924, durante una de sus primeras series de conferencias en la ciudad de San Francisco, California, Paramahansa Yogananda habló ante una audiencia que incluía varios médicos y fisiologistas sobre lo que él llamaba el ombligo cósmico, el punto donde el ser humano se conectó originalmente con la energía vital que le dio vida y que no pierde esa capacidad de conexión cuando el cordón físico es cortado. Dijo algo que produjo en el salón un silencio de la clase que solo produce cuando algo que se escucha es demasiado grande para que el pensamiento ordinario lo procese de inmediato. Dijo que el ombligo no es una cicatriz sin función, es un portal. Es el punto del cuerpo físico donde el prana, la energía vital que sostiene toda vida, puede ser conscientemente activado, redirigido y amplificado de maneras que producen efectos observables en la salud, en la vitalidad y en el estado energético general del organismo. Y que las culturas que habían conservado este conocimiento, desde la tradición yógica india hasta las prácticas energéticas de China y Japón, habían documentado durante milenios los efectos de trabajar conscientemente con ese punto del cuerpo. Lo que en Occidente había sido olvidado como una superstición primitiva o reducido a una curiosidad anatómica sin función posterior al nacimiento, era en realidad uno de los secretos más poderosos del sistema energético humano, un botón de reinicio que el ser humano moderno había olvidado cómo usar precisamente porque nadie le había enseñado que existía. Esta noche aprenderás el secreto del ombligo que Yogananda llamaba el botón de reinicio que olvidaste al nacer. La manera de activar ese punto con una precisión y una intención que transforma la energía vital del cuerpo de maneras que la ciencia moderna está comenzando a documentar, aunque todavía no tenga un marco teórico completo para explicarlas. Una práctica concreta y sencilla que Yogananda transmitía a sus discípulos y que puedes hacer esta misma noche en el silencio del umbral del sueño para comenzar un proceso de renovación energética que se deepens con cada día de los 21 que el subconsciente necesita para integrar una nueva programación como propia. No se trata de magia, se trata de lo que Yogananda llamaba la activación de la corriente primaria de vida. Esta enseñanza fue transmitida con el cuidado y la reverencia que merecen los conocimientos que pueden cambiar la vida de quien los recibe. Y esta noche, en este momento exacto que el universo ha preparado para que llegues a esta información, llega a ti. Déjame contarte lo que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles en el año 1935. Y vi a una discípula de Yogananda que se llamaba Catherine, una mujer de 47 años que había llegado a las enseñanzas del maestro después de un periodo de salud muy difícil que los médicos no habían podido resolver satisfactoriamente. No se trataba de una enfermedad específica con nombre y protocolo de tratamiento.
Era algo más difuso y más persistente que la medicina convencional de la época no sabía exactamente cómo abordar. Un agotamiento profundo que no cedía con el descanso, una vitalidad que parecía haberse retirado de manera gradual y silenciosa, como el agua de un estanque que tiene una grieta que nadie ha encontrado todavía. Una sensación de desconexión del propio cuerpo que Catherine describía como vivir en una casa con todas las luces apagadas, aunque el suministro eléctrico estuviera formalmente activo. Había intentado todo lo que la medicina de su época le ofrecía. Había descansado más, había cambiado su alimentación, había tomado los tónicos que los médicos prescribían, había probado con los remedios naturales que algunas amigas le recomendaban con la convicción de quien los ha probado y encontrado efectivos. Pero nada producía una diferencia duradera. El agotamiento regresaba siempre, con la fidelidad desanimante de algo que sabe que tiene su hogar en ese cuerpo y no está dispuesto a abandonarlo sin razón suficiente. Un día tuvo la oportunidad de tener una consulta privada con Yogananda en el ashram del Monte Washington y le describió todo lo que estaba viviendo con la desnudez total de quien ya no tiene energía para mantener la imagen de que todo va bien. Yogananda la escuchó con esa atención completa que era su manera natural de recibir a quien venía a él. Y luego le dijo algo que ella no esperaba. Le dijo que el problema no estaba en ninguno de los órganos que los médicos habían examinado, ni en ninguna de las funciones que los análisis habían medido. Estaba en la desconexión del centro energético primario del cuerpo, en el ombligo. Le dijo que ese punto del cuerpo era el primero en recibir energía vital antes del nacimiento y que seguía siendo, a lo largo de toda la vida, el canal principal de acceso al prana universal. Y que cuando ese canal estaba bloqueado o desactivado, ya fuera por tensión crónica, por trauma emocional no resuelto, por hábitos de vida que contraían el abdomen de manera sostenida, ya fuera por el simple olvido de ese punto que la cultura moderna producía al no enseñar a nadie a prestar atención consciente a ese lugar del cuerpo, el flujo de energía vital hacia todos los sistemas del organismo, se veía comprometido de maneras que los análisis médicos convencionales no podían detectar porque no medían lo que era relevante medir, y le enseñó la activación. Una práctica simple, realizable en pocos minutos antes de dormir, que Catherine comenzó esa misma noche. Al cabo de 21 días, algo había cambiado de una manera que tanto ella como sus médicos podían observar. Su energía durante el día era diferente, no dramáticamente diferente, no como si hubiera recibido una transfusión de vitalidad artificial, sino diferente de la manera en que cambia el flujo de agua cuando se abre un canal que estaba taponado. Gradual, real y cada vez más consistente. Su sueño era más profundo. Su digestión había mejorado. Había en su manera de moverse por el mundo una ligereza que antes no estaba presente. Los demás lo notaron antes de que ella pudiera articularlo completamente. Y fue en ese reconocimiento externo donde Catherine supo que el maestro había acertado en el diagnóstico que ningún médico había podido hacer. Para comprender por qué el ombligo tiene la importancia espiritual y energética que Yogananda le atribuía, es necesario entender primero cómo él describía la arquitectura energética del cuerpo humano, porque esa descripción cambia radicalmente la manera en que se puede pensar sobre la salud, sobre la vitalidad y sobre las razones por las que el cuerpo humano funciona con mayor o menor eficiencia a lo largo de la vida. Yogananda enseñaba que el cuerpo físico visible no es la única realidad que el ser humano habita. Es la capa más densa y más visible de un sistema de múltiples capas que la tradición yógica describe con una precisión que la anatomía convencional todavía no ha incorporado completamente en su mapa del cuerpo humano.
Debajo del cuerpo físico, o más exactamente interpenetrado con él, existe lo que la tradición yógica llama el cuerpo energético o pranamaya kosha, la envoltura de energía vital que es el molde invisible del cual el cuerpo físico es la proyección visible. Y a lo largo de ese cuerpo energético fluyen corrientes de prana que la tradición china llama chi y que en la tradición yógica circulan a través de los nadis, canales invisibles que no aparecen en ningún atlas anatómico, pero que llevan la energía vital hacia cada tejido, cada órgano, cada célula del cuerpo físico, con la precisión y la fidelidad de un sistema de irrigación perfectamente diseñado. El ombligo, en esta arquitectura energética, es mucho más que la marca anatómica que queda después de que el cordón umbilical es cortado. Es el punto donde el sistema energético del ser humano está más directamente conectado con la fuente de prana universal, con lo que Yogananda llamaba el océano de energía vital cósmica que existe en todo lugar y en todo momento como el entorno energético donde todas las formas de vida viven y se mueven. Es el punto donde el feto recibió su primera energía vital antes de que ningún otro sistema de su cuerpo estuviera completamente formado. Y esa característica de ser el primero en recibir la energía vital no es solo un hecho histórico del desarrollo fetal, es una característica permanente del sistema energético del adulto. El ombligo sigue siendo el punto del cuerpo con mayor capacidad de recepción directa del prana universal, el canal de mayor permeabilidad hacia esa fuente de energía que nunca se agota porque no depende de ninguna circunstancia física para existir. Cuando el subconsciente recibe la señal de que el ombligo es un centro de energía activo y no una cicatriz inactiva, algo en el sistema energético del cuerpo comienza a cambiar. El subconsciente, ese sirviente fiel que ejecuta sin cuestionar las instrucciones que le llegan con mayor claridad, ha estado recibiendo desde la infancia una instrucción que dice, en esencia, que el ombligo ya no tiene función, que es un vestigio del período fetal, sin relevancia posterior, que no merece atención ni conciencia ni intención. Y el sistema energético, que depende en parte de la atención consciente para mantener el flujo óptimo de prana, ha respondido a esa instrucción de olvido con un bloqueo gradual del canal umbilical que en la infancia era el más abierto y el más activo y que en la adultez, para la mayoría de las personas, se ha convertido en uno de los más olvidados. Cuando la instrucción cambia, cuando en el umbral del sueño el subconsciente recibe la información de que ese punto del cuerpo es un canal activo de energía vital que merece atención consciente e intencional, el sistema energético responde de la manera en que siempre responde a las instrucciones que le llegan con suficiente claridad y suficiente emoción genuina. Comienza a reorganizarse en consecuencia. Yogananda enseñaba que el prana que fluye a través del canal umbilical, cuando está activo y abierto, alimenta directamente el sistema digestivo, que en la tradición yógica es considerado no solo el lugar donde el alimento es procesado, sino también el lugar donde el prana del alimento es extraído y distribuido al resto del sistema energético. Alimenta también el sistema nervioso autónomo, que regula todas las funciones que el cuerpo realiza de manera automática sin intervención de la conciencia voluntaria, desde el latido del corazón hasta la temperatura corporal, desde la digestión hasta la respuesta inmunológica. Y alimenta el centro emocional del ser humano, esa región del plexo solar que en la tradición yógica es el asiento de las emociones primarias y que cuando está bien abastecida de energía vital experimenta un estado de calma y de seguridad interior que ninguna circunstancia externa puede producir con la misma consistencia y la misma independencia de las condiciones del entorno.
Esta práctica tiene su momento ideal en la noche, en esos minutos del umbral sagrado entre la vigilia y el sueño, pero también puede realizarse con gran eficacia por la mañana, en los primeros momentos después de despertar, cuando el sistema nervioso todavía está en el estado de apertura que los últimos instantes del sueño producen. Yogananda enseñaba que ambos umbrales, el del sueño y el del despertar, son momentos de máxima permeabilidad del subconsciente. Durante el día, la mente crítica está en plena actividad y filtra con eficiencia las instrucciones que no encajan con las programaciones existentes. Pero en los umbrales del sueño y del despertar, cuando el cerebro está en las frecuencias alfa y teta, que corresponden a los estados de mayor apertura y receptividad, cualquier instrucción que llegue con suficiente claridad y suficiente carga emocional entra directamente al nivel del subconsciente, donde las transformaciones más profundas ocurren. Lo que la medicina describe como el eje intestino-cerebro, esa conexión bidireccional entre el sistema digestivo y el sistema nervioso central, que la investigación de los últimos años ha documentado con una precisión que ha sorprendido incluso a los investigadores. Yogananda lo llamaba el canal del prana abdominal. El intestino, que la ciencia ha llamado el segundo cerebro porque contiene más neuronas que la médula espinal, y produce más del 90% de la serotonina que el cuerpo usa para regular el estado emocional y la calidad del sueño, es, desde la perspectiva de la enseñanza de Yogananda, el territorio energético directamente alimentado por el canal umbilical. Cuando ese canal funciona con plenitud, cuando el prana fluye libremente a través del ombligo hacia el sistema digestivo y desde ahí hacia el sistema nervioso, el estado emocional es más estable, el sueño es más profundo y reparador, la claridad mental es mayor, la respuesta inmunológica es más eficiente. Cuando el canal está bloqueado o subutilizado por el olvido, todos esos sistemas funcionan con una eficiencia reducida que el cuerpo puede compensar durante mucho tiempo sin que la reducción sea claramente visible, pero que eventualmente produce el tipo de agotamiento difuso y persistente que Catherine llevaba cuando llegó a consultar a Yogananda. Así que antes de dormir esta noche o esta mañana cuando despiertes, el método que Yogananda transmitía para la activación del ombligo como canal de energía vital. Primero, acuéstate boca arriba. Esta práctica se realiza en posición supina, con el cuerpo completamente extendido y los brazos ligeramente separados del cuerpo, como si el cuerpo fuera una estrella de 5 puntas que se extiende hacia las 4 direcciones y hacia arriba. Cierra los ojos. Toma 3 respiraciones profundas y conscientes, dejando que con cada inhalación el abdomen se expanda hacia afuera y que con cada exhalación se relaje de manera completamente natural y sin esfuerzo. Solo 3 respiraciones para llegar, para estar completamente en el cuerpo, en este cuerpo, ahora mismo. Segundo, lleva toda tu atención al ombligo. No al área difusa del abdomen, sino al punto exacto, al centro preciso de esa cicatriz que lleva la huella de la primera conexión. Coloca, si quieres, la yema del dedo índice suavemente sobre ese punto. No con presión, solo con contacto, solo con presencia. Y observa lo que sientes cuando llevas toda tu atención consciente a ese lugar que normalmente no recibe ninguna atención. Tal vez solo calor, tal vez un pulso suave que antes no habías notado, tal vez una sensación de profundidad, como si ese punto tuviera más dimensión interior de lo que su tamaño externo sugiere. No busques la sensación correcta, solo observa con curiosidad genuina lo que está ahí. Tercero, con cada inhalación, imagina que el aire no entra solo por la nariz y los pulmones, sino que entra también por el ombligo, que hay una respiración secundaria que ocurre en ese punto.
una absorción de energía vital del entorno, que es más sutil que la respiración pulmonar, pero no menos real. No fuerces esta imagen. Déjala formar sola, como se forma el vapor sobre el agua caliente, de manera natural, sin intervención. Solo la intención de que el ombligo respira, y con cada exhalación, imagina que esa energía se distribuye desde el ombligo hacia el resto del cuerpo, como los radios de una rueda que parten desde el centro hacia la periferia, alcanzando cada órgano, cada tejido, cada célula con la energía vital que necesita para funcionar con mayor eficiencia y mayor alegría. Cuarto, después de 3 ciclos de esta respiración umbilical, que puede durar entre 1 y 3 minutos dependiendo de tu ritmo natural, lleva la conciencia específicamente a la región del plexo solar, ese espacio entre el ombligo y el esternón donde Yogananda localizaba el centro emocional del ser humano, el lugar donde se siente la intuición, donde se siente el miedo, donde se siente la alegría espontánea que viene de adentro. Imagina que el prana que has activado en el ombligo fluye hacia arriba, hacia ese centro, y lo llena de una calidez tranquila, como la calidez del sol de la tarde que calienta sin quemar, que da energía sin activar. Una calidez que es paz, una calidez que es seguridad interior que no depende de ninguna circunstancia externa para existir. Quinto, desde ese estado de calidez interior y de apertura del canal umbilical, repite mentalmente con toda la convicción serena del cuerpo que recuerda su propia fuente de energía. Mi centro está activado. La energía vital fluye libremente a través de mí. Cada célula de mi cuerpo recibe el prana que necesita. Me renuevo mientras duermo. Repítelo 3 veces, dejando que cada repetición sea acompañada por la sensación física del calor en el área umbilical, por la imagen del prana fluyendo desde ese centro hacia cada rincón del cuerpo. Y luego, deja que el sueño llegue en ese estado de activación y de apertura, llevando la instrucción de renovación hacia los niveles más profundos donde el cuerpo hace su trabajo más importante. Y aquí llegamos a la dimensión del alma que Yogananda consideraba el corazón espiritual de toda la enseñanza sobre el ombligo, la dimensión que va más allá de la fisiología energética y toca la verdad más profunda sobre la naturaleza del cuerpo como expresión del alma. Yogananda enseñaba que el cuerpo humano no es una máquina biológica que el alma habita provisionalmente. Es la expresión más densa y más visible del alma misma, la manera en que el alma se hace presente en el mundo material con toda la especificidad y la particularidad de su historia kármica y de su misión en esta vida. Y como expresión del alma, el cuerpo porta en sí mismo toda la sabiduría que la tradición espiritual ha atribuido siempre al alma. Sabe cómo sanar, sabe cómo renovarse, sabe cómo restaurar el equilibrio cuando se le da la oportunidad, cuando la mente consciente deja de interferir con sus miedos y sus creencias sobre lo que es o no es posible para el cuerpo, y permite que la inteligencia innata del sistema físico opere con la libertad que necesita. El ombligo es el símbolo más concreto y más físicamente real de esa sabiduría innata. Es el punto donde el cuerpo supo, antes de que ninguna mente consciente estuviera disponible para decidir nada, cómo recibir la energía que necesitaba para formarse y para vivir. Fue el primer acto de inteligencia corporal, el primero en la cronología del ser, el más olvidado en la vida adulta, y por eso mismo el más poderoso cuando es recordado y activado conscientemente. El ego como ilusión de dependencia, la creencia de que la energía vital del cuerpo depende exclusivamente de los factores externos, de la calidad del sueño que el ambiente permita, de la alimentación que la situación económica y social ofrezca,
de la actividad física que el tiempo y las circunstancias posibiliten, es una de las ilusiones más limitantes que el ser humano moderno porta sin cuestionarla. Yogananda enseñaba que una parte fundamental de la energía vital que el cuerpo necesita para funcionar con plenitud no viene de afuera, sino de la fuente cósmica que siempre está disponible para quien sabe cómo acceder a ella. Y el ombligo es el acceso, el canal que existe en cada ser humano desde antes del nacimiento y que permanece potencialmente activo durante toda la vida, esperando solo ser recordado, solo ser honrado con la atención consciente que merece. Yogananda decía: el cuerpo tiene una inteligencia más antigua que la mente, confía en ella. El ombligo recuerda lo que la mente olvidó, actívalo y deja que te enseñe lo que sabe. Esa frase lleva en sí misma una inversión completa de la manera en que el ser humano moderno suele relacionarse con su propio cuerpo, que es la de quien trata al cuerpo como un objeto que debe ser controlado, corregido, optimizado desde afuera en lugar de escuchado y honrado desde adentro. Y esa inversión, que comienza con el simple acto de llevar la atención consciente al ombligo durante unos pocos minutos antes de dormir, tiene el poder de iniciar un proceso de reconciliación entre la mente y el cuerpo que va mucho más allá del punto de energía específico que activa. Porque cuando el ser humano comienza a tratar su propio cuerpo con la reverencia que merece un templo, cuando en lugar de ignorarlo o de criticarlo, comienza a escucharlo y a honrarlo con la atención que necesita para compartir la sabiduría que lleva dentro, toda la relación con el propio ser se transforma desde la raíz. La ciencia moderna también ha comenzado a documentar la importancia del área umbilical y del plexo solar desde perspectivas que, aunque diferentes del lenguaje de Yogananda, convergen en reconocer que esa región del cuerpo tiene una importancia fisiológica y neurológica que la medicina convencional había subestimado durante mucho tiempo. El descubrimiento del sistema nervioso entérico, esa red de más de 100 millones de neuronas que recorre el tracto digestivo y que la neurociencia ha llamado el segundo cerebro, ha cambiado radicalmente la comprensión del papel del abdomen en la regulación del estado emocional, de la calidad del sueño y de la respuesta al estrés. Investigaciones recientes han documentado que la comunicación entre el intestino y el cerebro es bidireccional y que el estado del sistema digestivo influye en el estado emocional y cognitivo, de maneras que la psicología convencional no había considerado suficientemente. Lo que los investigadores llaman el eje microbiota intestino-cerebro, Yogananda lo llamaba el canal del prana abdominal. Nombres distintos para una realidad que tanto la tradición espiritual como la ciencia moderna están observando, cada una desde su ventana particular y en la que empiezan a reconocerse. A partir del 7º día de práctica constante, los cambios son concretos y perceptibles de maneras que el cuerpo comunica con claridad, aunque el lenguaje del cuerpo no siempre sea el que estamos acostumbrados a escuchar. El sueño mejora en profundidad y en calidad reparadora. La digestión funciona con mayor facilidad y mayor comodidad. Hay una calidez nueva en la región del plexo solar que aparece especialmente por la mañana al despertar. Una sensación de calor interior que no depende de la temperatura del ambiente, sino que viene de adentro, que es la sensación que Yogananda describía como el primer signo de que el canal umbilical está comenzando a funcionar con mayor apertura. Y hay también una calma emocional más consistente durante el día, una menor reactividad ante los pequeños estímulos del entorno, una capacidad mayor de encontrar el centro interior cuando las circunstancias externas se agitan. Todo eso es el prana fluyendo con mayor libertad por el canal que estaba esperando ser recordado. Yogananda solía decir que cada célula del cuerpo es un pequeño templo,
Y cuando se activa conscientemente el centro energético del ombligo, cuando se le devuelve la atención que merece después de años de olvido, esas células reciben una señal que no habían recibido con esa claridad desde los primeros tiempos de la vida. La señal de que la fuente de energía primaria está activa, está disponible, está fluyendo, y responden con gratitud, con renovación, con una vitalidad que no viene de ningún suplemento ni de ningún tratamiento externo, sino de la fuente interna que nunca dejó de estar disponible y que solo necesitaba ser recordada. Al final de los 21 días, la transformación es perceptible no solo en el interior, sino en la manera en que el cuerpo se mueve, se sostiene y se presenta en el mundo. Hay una presencia diferente en el cuerpo, una gravedad más segura, una manera de ocupar el espacio que transmite algo que los demás perciben antes de poder nombrarlo, que hay alguien completamente en casa en ese cuerpo, que la persona que vive en ese cuerpo y el cuerpo que la persona habita han encontrado un nivel de paz y de comunicación que no tenían antes. Y esa reconciliación entre el ser y su templo físico es en sí misma una de las transformaciones más profundas y más silenciosamente revolucionarias que un ser humano puede experimentar. Porque el verdadero rejuvenecimiento energético no se mide en análisis de laboratorio, ni en marcadores de edad biológica, ni en la opinión de ningún experto externo sobre el estado del cuerpo. Se mide en la vitalidad que irradias, se mide en la paz que llevas en el cuerpo, en la cara, en los ojos. Se mide en la calidad de presencia con que habitas tu propio ser, esa presencia que solo es posible cuando la mente y el cuerpo están reconciliados y el canal de energía primaria que los une está abierto y activo. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete y comparte esta enseñanza de Paramahansa Yogananda con alguien que necesite fuerza, con alguien cuyo cuerpo esté cansado de maneras que el descanso ordinario no resuelve. Porque cuando una sola alma despierta, su luz ayuda a despertar a miles más. No estás cansado porque el cuerpo falló, estás cansado porque olvidaste dónde estaba el interruptor.